En el arco, José Valarizo. El defensa pasa a controlar el arco del conjunto de Alianza Unicachi. Salió lesionado el chileno José Luis Rivera. Está atendido a un costado del arco. Fuera del campo de juego. De Alianza Unicachi. No llega Alberto Monterrado. Ha sido la oportunidad para conseguir el tercer tanto del equipo de Alianza Unicachi. Con la pelota controlando el conjunto de Estudiantes por el medio sectoral. Condori con la pelota. Condori con el balón. Ahí está Condori. Pasa en dirección para el número 13. Chiri. La envían totalmente elevado fuera del campo. Saque de fondo para el conjunto de Alianza Unicachi. Se perdieron una brillante oportunidad del tercer tanto la gente del equipo de Alianza Unicachi, Alberto. Sí, una jugada rápida, un contragolpe, y estuvo ahí Alberto Monserrat. No pudo marcar este tanto, pero Alianza Unicachi una vez más ratifica ser mejor en el terreno del juego, aunque por ahí buscan el honor los del estudiantes. Con la pelota ante el arco del equipo de Alianza Unicachi. Recupera el conjunto sur. El equipo de Alianza Unicachi. Primer toque del jugador con la 6. Y ahí con la pelota. Recupera el jugador. Le marca con mucha fuerza. Cae Julio Geri. Rechaza la Alianza Unicachi, el esférico controlando Estudiantes Chile en el medio sector, se queda ahora en poder el esférico de José Choro del equipo de Alianza Unicachi. Choro con la pelota, pasa, combina con su compañero, jugando en el medio sector, el jugador Jordan Tello con la pelota, Tello con el esférico, pasa para el jugador Félix Otoya con la casaquilla número 16. Otoya jugando en el medio sector con el jugador Tello. Tello con la pelota. Pasa para Galicio. Luis Galicio devuelve para el jugador Tello jugando con Pedro Sanguinetti. Sanguinetti con la zurda con mucha fuerza en dirección para el jugador Castillo. Y sale el guardameta. Juan Flores la envía fuera del campo, lateral para el equipo de Alianza Unicachi. Bueno, para las estadísticas, Alianza Unicachi gana su primer partido de preparación en el departamento de Puno. Perdió con el Die Strongers 2-1, empató a 0 con el Unión Carolina, empató a 2 con el equipo de Franciscano Cerrón y ahora ganó 2-0. Precisamente